Perfecto. Bien, el tema que vamos a hablar el día de hoy, en realidad es un tema rápido, dinámico, que les va a permitir entender un poco más acerca de la pancreatitis crónica. Para hablar de la pancreatitis crónica tenemos que hablar fisiológicamente de qué consiste la función pancreática, ¿no? Todos conocemos que el páncreas es un órgano que tiene tanto funciones endocrinas y exocrinas, en los cuales tiene comunicación tanto con el conducto biliar, que tiene una parte intrapancreática, y el conducto de Wilson, que tiene los ácidos pancreáticos, que son las células productoras de las enzimas digestivas y del bicarbonato, que van a facilitar la digestión. Entonces, estos ductos o estos ácidos pancreáticos van a permitir la liberación de las enzimas y la regulación también tanto de la parte endocrina de la función pancreática. Entonces, adicionalmente, la liberación de estas enzimas pancreáticas van a tener una acción directa a nivel de los enterocitos, que van a facilitar la liberación de trixinógeno, que por acción de la enteroquinasa liberada a nivel intestinal van a permitir la transformación a trixina, de los cuales me van a permitir dentro de ello la activación tanto de la trixina, la quimiotrixina, la elastasa, la colipasa, que van a facilitar la digestión, en este caso, de los alimentos y de los nutrientes. Entonces, por definición, la pancreatitis crónica es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible. Eso es un concepto que tienen que tener bien en claro, porque una vez que el tejido pancreático ya está dañado, está fibrosado, está atrofiado, ya no va a recuperar su función y va a depender de qué tanto compromiso, de qué tanta atrofia tenga, para saber si es que va a haber un daño o un compromiso de su función endocrina o exocrina. Estos cambios inflamatorios, estos hallazgos o esta progresión irreversible está caracterizada no solamente por cambios fisiológicos, sino también por cambios morfológicos, tanto macro y microscópicos, que van a generar síntomas, como les mencionaba, propios de la progresión de la enfermedad, ya sea de la función endocrina o exocrina. Cuando se produce un cuadro de pancreatitis crónica, va a producir un síndrome fibroinflamatorio patológico a nivel del páncreas, que principalmente se van a dar en aquellos pacientes o individuos que tienen factores de riesgo para desarrollar una respuesta patológica persistente, que va a conllevar una lesión parenquimatosa continua y al estrés oxidativo, que va a producir el daño pancreático a futuro. En realidad, la pancreatitis crónica no es una patología frecuente. Suele presentarse en países europeos, americanos, de 42 y 26 casos por cada 100.000 habitantes, teniendo una incidencia global de aproximadamente 4 por cada 100.000 habitantes. En Latinoamérica, lamentablemente, por ser una patología tan infrecuente, no se tiene estadística registrada. Entonces, mientras es aguda, se presenta la activación de la cascada de coagulación por medio de la activación de enzimas proteolíticas, que van a condicionar un daño vascular, generar inflamación con una célula, con una lesión de las células acenares, pero de forma aguda y por lo tanto de fibrosis. No va a producir atrofia tampoco. En el caso de la pancreatitis crónica, lo que se va a producir, de acuerdo a la etiología, ya sea por el etanol, por una agresión oxidativa, va a producir una lesión directamente a nivel de los acinos pancreáticos, con una inflamación persistente. Esta inflamación persistente va a producir la liberación de citoquinas profibrogénicas, tanto como el factor de crecimiento transformativo beta o el factor de crecimiento derivativo de las plaquetas. Esto lo que va a conllevar es a la proliferación de fibroblastos, y estos fibroblastos son los que al final van a generar la fibrosis y destrucción de los acinos pancreáticos, con posterior atrofia y pérdida de la función pancreática. Mientras que en la pancreatitis aguda son cambios o componentes inflamatorios que van a ser
regenerativos y no va a llevar a una progresión a fibrosis, en una pancreatitis crónica, al existir una inflamación persistente en diferentes episodios, se va a llevar a la formación de microfibrosis con aumento de la fibrosis y destrucción de los acinos pancreáticos y por lo tanto es un cambio irreversible. Entonces, hablábamos que estos cambios irreversibles van a generar también cambios morfológicos a nivel pancreático y eso se ve ya en la evolución de la enfermedad. Estos cambios morfológicos van a ser identificados netamente por estudios de imágenes que principalmente van a ser por medio de tomografía o resonancia magnética de abdomen con ventana pancreática, donde se va a ver una dilatación de los conductos biliares con una calcificación del conducto pancreático con presencia de pseudoquistes o presencia de microcalcificaciones en el conducto de Wilson. Entonces, muy aparte, a nivel de la CEPRE se puede evidenciar la atrofia del mismo tejido pancreático. Aquí mismo podemos ver el adelgazamiento de la masa pancreática con la presentación de múltiples calcificaciones. Entonces, los cambios morfológicos se van a dar en los casos ya de pancreatitis crónica evolutiva, por así decirlo, donde el último paso ya es una atrofia general del páncreas que va a conllevar alteración de su función. En resumen, los cambios morfológicos, dilatación irregular del conducto pancreático y conductos secundarios, calcificación de los conductos, aspecto irregular de y calcificaciones del parénquima, presencia de pseudoquistes y atrofia glandular. Pero también tenemos cambios microscópicos. Estos cambios microscópicos se van a dar netamente por la biopsia. La biopsia pancreática se considera el gol estándar para el diagnóstico de pancreatitis. Sin embargo, no es frecuente que se llegue a un diagnóstico por biopsia porque tenemos actualmente otros métodos diagnósticos sin necesidad de tener que llegar a biopsiar el páncreas por otros métodos, ya sea percutáneo o por ecoendoscopía. Los cambios microscópicos están determinados por una triada diagnóstica que se determina como fibrosis intersticial, atrofia con pérdida de los acinos pancreáticos. Acá se ve una destrucción completa y un infiltrado crónico mononuclear que está en toda la periferia y eso es lo que va a condicionar la destrucción y la pérdida de las funciones tanto endocrina como exocrina. Todos estos cambios inflamatorios, fibróticos a nivel del parénquima pancreático van a conllevar a cambios también a nivel de los ductos, tanto a nivel de la estenosis del colédoco, estenosis del duodeno, también por el mismo compromiso inflamatorio. Hay una estenosis incluso del colon transverso que puede llevar por este mismo componente inflamatorio la trombosis de la vena esplénica y pseudoaneurismas arteriales. Estos se consideran como complicaciones, mas no son criterios diagnósticos. Ojo con eso. Solo esto lo vemos en los cuadros agudos. Recuerden que las pancreatitis crónicas muchas veces se manifiestan como eventos agudos de pancreatitis. Son pacientes que acuden a la atención o a la emergencia por tener un episodio de una pancreatitis aguda, pero cuando uno hace una anamnesis o evalúa la evolución de la enfermedad, el mismo paciente nos manifiesta que ya ha tenido episodios similares de dolor de formas reiterativas o que ya ha tenido episodios previos de pancreatitis agudas, ¿no? Y estas pancreatitis agudas a repetición ya se hacen criterios para pancreatitis crónica, que vamos a tener los criterios morfológicos, imagenológicos o histológicos, que son los que hemos mencionado. La etiología a la cabeza de la pancreatitis crónica es el alcohol. El 90 al 95% de los pacientes con pancreatitis crónica está asociado a una enfermedad alcohólica crónica. Menos frecuente a una pancreatitis crónica tropical, obstructiva, autoinmune o miscelánea. De acuerdo a la etiología, vamos a ver el mecanismo fisiopatológico que se produce para llegar a esta fibrosis persistente con atrofia glandular. Vemos que cuando hay una etiología de alcohol o cigarrillo, se va a dar este daño principalmente por estrés oxidativo.
Cuando son por causas idiopáticas, se ha visto que está relacionado a un mecanismo tóxico metabólico, que es lo que va a llevar a la atrofia. En el caso de las causas genéticas, se ha visto que hay un mecanismo necroinflamatorio con formación de fibrosis persistente que va a conllevar a la destrucción del tejido. En el caso de las patologías autoinmunes, se ve que están los episodios de pancreatitis agudas recurrentes o a repetición. Y en el caso de las etiologías obstructivas, principalmente lo que se van a llevar es una obstrucción a nivel de los ductos pancreáticos o de los acinos que van a conllevar a un cambio inflamatorio persistente y eso va a llevar a la fibrosis posterior. En todos los casos se va a presentar como una evolución propia de la enfermedad con episodio de pancreatitis aguda recurrente, que al final va a cumplir los criterios de acuerdo, como los hemos mencionado, de una pancreatitis crónica. Entonces, para clasificar la etiología de la pancreatitis crónica se usa como mnemotecnia estas siglas que se llama TIGARO, como causas tóxico-metabólicas, idiopáticas, genéticas, autoinmunes, recurrentes y obstructivas. Dentro de las tóxico-metabólicas, a la cabeza está el cigarrillo y el alcohol, pero también tenemos la hipercalcemia y la hiperlipidemia. Recuerden que una hipertrigliceridemia mayor de 600 es un factor de riesgo para pancreatitis a repetición, como una pancreatitis aguda también. Las causas idiopáticas, como la causa tropical, las causas genéticas, principalmente en aquellos pacientes con pancreatitis hereditaria autosómica dominante. Las causas de pancreatitis autoinmune, que es dentro de lo raro, lo menos frecuente, asociado principalmente a IgG4 y la pancreatitis autoinmune per se. Y las causas recurrentes en aquellos pacientes que ya tienen un alcoholismo crónico, que han sido sometidos a radioterapia, diabéticos, o en los casos obstructivos, ya sea por tumores benignos, como el páncreas diviso, o por tumores malignos, o por ampulomas o carcinoma duodenal. También tenemos otro tipo de clasificación de acuerdo al factor de riesgo. Ahí está también el tipo de clasificación de Manein, donde vamos a tener la clasificación de pancreatitis crónica con factores de riesgo múltiples, ya sea por alcohol, nicotina, factores nutricionales como la obesidad y la hiperlipidemia. También los factores hereditarios, los factores de alteración de los ductos, factores inmunológicos y los misceláneos. Ambos tipos de clasificación, ya sea la de Tigar o la de Manein, lo que nos trata de determinar con mnemotecnia son las etiologías más frecuentes, teniendo en cuenta que la más frecuente siempre va a ser por alcohol, seguida la de cigarrillo, que principalmente son las causas tóxico-metabólicas, y como menos frecuente las tropicales o las autoinmunes asociadas a IgG4. En el caso de las pancreatitis crónicas por alcohol, se ha visto que esto se da en los pacientes que tienen consumo de alcohol excesivo, principalmente asociado en aquellos pacientes que tienen un consumo de más de 80 gramos por día de consumo de alcohol. Un bebedor estándar está en promedio consumiendo 10 gramos de alcohol, que es aproximadamente una copa de vino. Un consumidor moderado, estamos hablando de 2 bebidas al día en mujeres y menos de 3 al día en hombres. Pero un consumidor pesado, ya estamos hablando de más de 7 bebidas por semana o 3 bebidas ocasionales en las mujeres o 14 bebidas en el caso de los hombres semanales o 4 bebidas ocasionales en los hombres. Entonces, sin embargo, no todo paciente con alcoholismo o bebedor pesado van a llegar a una pancreatitis crónica. Se habla que solamente un 3% de los adultos que son dependientes del alcohol van a desarrollar pancreatitis crónica. Entonces ahí es donde se describe que el alcohol no es el único factor de riesgo que va a conllevar a la pancreatitis, sino que debe haber otras causas idiopáticas, toxicometabólicas o genéticas que también favorecen el desarrollo de la enfermedad. Entonces, ¿qué produce el etanol en el páncreas? Como hemos visto, lo que va a producir es una sensibilización de las células acinares que va a conllevar a la activación prematura de ciertos simógenos, van a afectar principalmente el efecto de las citoquinas y van a activar el factor nuclear kappa, beta y la proteína 1 que van a ser como factores proinflamatorios. Todo esto va a generar una alteración metabólica tóxica y esto va a activar las células estrelladas pancreáticas produciendo mayor estrés oxidativo con mayor formación de colágeno y mayor proteínas de matriz que son los que van a generar la fibrosis y la destrucción de tejido. Asimismo, también se ha visto que el alcohol va a producir mayor espasmo del esfínter de Oddi,
con disminución del tono del esfínter y reflujo de las enzimas pancreáticas que van a aumentar también el componente inflamatorio a nivel del conducto pancreático de hueso. En el caso del tabaquismo, es un factor de riesgo importante seguido del alcohol. Aumenta el riesgo si es que se consume alcohol y cigarrillo y se le atribuye el 25% de los casos de la pancreatitis crónica. Se ha visto que la nicotina tiene una acción directa a nivel de las células acinares, produciendo una infiltración pancreática por linfocitos y macrófagos, y esto va a tener efectos sobre la secreción pancreática de bicarbonato, induciendo el estrés oxidativo y aumentando la tasa de calcificaciones a nivel del páncreas. En el caso del consumo de tabaquismo se ha visto que tiene más relación a la presencia de calcificaciones que a diferencia del alcohol. En el caso de las pancreatitis autoinmunes, se ha visto de que hay una mayor infiltración linfocítica asociada a fibrosis, que es lo que le mencioné en el cuadro resumen. Tenemos dos tipos de pancreatitis autoinmune, la tipo 1, que es la esclerosante, o la tipo 2, que es la ductopénica idiopática, ¿no? La diferencia es que en la tipo 1 vamos a ver dosaje de inmunoglobulina G4 elevado, mientras que en el tipo 2 vamos a tener un IgG4 dentro de los valores normales, siendo la pancreatitis autoinmune más frecuente en hombres que en mujeres. Cuando tenemos alteraciones de los conductos pancreáticos y estamos hablando de etiologías obstructivas, estamos hablando más que nada de enfermedades litésicas biliares, estenosis postraumáticas o posquirúrgicas, disfunciones del esfínter de Oris o la presencia del páncreas divisum, que van a ocasionar una obstrucción a nivel de la salida de las enzimas pancreáticas, y eso va a favorecer el componente inflamatorio. Mucho más infrecuente las causas hereditarias o genéticas, principalmente de las formas autosómicas dominantes. Se desarrolla principalmente en pacientes más jóvenes, principalmente menores de 20 años, y esto se debe a ciertas mutaciones de ciertos genes como el PRCS1 o el SPIN1 o el SFTR. Este es importante tenerlo en cuenta porque se ha visto una relación mayor de cáncer de páncreas en aquellos pacientes que tienen pancreatitis crónica hereditaria. Hasta en un 40% de estos pacientes pueden desarrollar cáncer. La clínica es variable. La clínica, lo predominante que ustedes tienen que tener en cuenta, que como en cualquier pancreatitis, lo que predomina es el dolor. Los cuadros de los patrones o características del cuadro clínico va a variar de acuerdo a la etiología, ya sea una pancreatitis calcificante, obstructiva, autoinmune o una pancreatitis de surco, que es a nivel de la cabeza pancreática, de duodeno y ducto biliar. Pero en todos la característica es el dolor. El dolor abdominal característico de la pancreatitis, ese dolor abdominal tipo opresivo que se irradia en fajes en la espalda, que puede estar asociado a náuseas o vómitos con disminución de ruidos, etcétera, son los síntomas clínicos característicos de una pancreatitis, que puede asociarse otras sintomatología como presencia, pero más que nada por estudios de imágenes, por presencia de calcificaciones o no, que hemos visto que es más en los casos de los fumadores o en aquellos pacientes que tienen pancreatitis agudas recurrentes, como en el caso de la pancreatitis autoinmune. Pero también tenemos ciertos estadios de la pancreatitis crónica, de acuerdo a la clasificación de Manein, que hay aquellas pancreatitis crónicas asintomáticas o subclínicas, en aquellos pacientes que no tienen muchos síntomas o eh, han sido detectados de forma incidental por medio de una necropsia o de un acto quirúrgico no relacionado netamente al cuadro pancreático. Pero en la mayoría de los casos hay cuadros de pancreatitis, ya sea por único evento o pancreatitis a repetición. Pero en los casos de pancreatitis crónica sintomática, ya estamos hablando que va a haber pacientes con pancreatitis crónica sin insuficiencia pancreática y con insuficiencia pancreática. Y en aquellos pacientes que tienen insuficiencia pancreática, va a ser endocrina, exocrina o va a estar comprometidos los dos. Eso va a depender del área que está afectada. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, nosotros vamos a dividir la pancreatitis en tres estadios. El estadio A es aquel paciente que tiene dolor de cualquier tipo, con episodios de pancreatitis aguda, sin complicaciones y sin alteración de la función endocrina y exocrina. En el estadio B,
igual episodios de dolor, pero ya presenta ciertas complicaciones presentes que hemos visto, como estenosis, dilatación de coledo, con presencia de calcificaciones, pero está aún preservada la función endocrina y exocrina. Y en el estadio C ya se ha visto que está alterado todo. Hay dolor, clínica de pancreatitis con complicaciones presentes y ya hay alteración tanto de la función endocrina cuando es solo endocrina C1, cuando es exocrina alterada C2 y cuando ya está ambas funciones alteradas es ya un estadio C3 que es el más avanzado y donde me habla ya de una insuficiencia pancreática ya más severa. La insuficiencia pancreática se define como la cantidad de enzimas pancreáticas que están por debajo del lumen intestinal de una digestión de mínimo de un 10%. Al inicio está compensado por la amilasa, por la lipasa gástrica y lingual, que más o menos nos dan el 30% de la actividad lipolítica. Esto me puede generar en cuatro situaciones: por pérdida de parénquima pancreático, por imposibilidad de la llegada de las enzimas pancreáticas, porque no hay llegada simultánea de las enzimas a los alimentos o por una deficiente estimulación del páncreas. Cualquiera de estas cuatro situaciones me pueden conllevar a una insuficiencia pancreática. Entonces, la pancreatitis crónica tiene criterios tanto clínicos, imagenológicos y laboratoriales, teniendo en cuenta que el estudio histológico es difícil de realizar y no proporciona una información completamente fiable, porque muchas veces las muestras no son suficientes. Entonces vamos a tener algunos criterios diagnósticos. Aquellos criterios que tienen solo aspectos clínicos, que solo presenta dolor, es un dolor recurrente o agudo con características pancreáticas. Un criterio B, que son hallazgos imagenológicos, donde ya vemos calcificaciones, litos pancreáticos, estenosis o dilatación pancreática. El tipo C, que ya son cambios patológicos, que esto ya es por biopsia. Y el tipo D, donde vemos ya una insuficiencia exocrina. ¿Cuándo es un diagnóstico confirmatorio? ¿Un criterio B o un criterio C? ¿Cuándo requiere más estudios para complementar el diagnóstico? Cuando solo hay criterio clínico y cuando solo hay insuficiencia endocrina. Entonces, cuando yo ya tengo alteración morfológica o histológica, esos casos ya son diagnósticos definitivos. El resto solo es sospecha. Las manifestaciones clínicas, como les he mencionado, la cabeza es el dolor abdominal. Sin embargo, el resto de manifestaciones son netamente por el grado de insuficiencia pancreática que puede tener el paciente, ya sea por la mala absorción, esteatorrea, pérdida de peso o anorexia. ¿Cuáles son las pruebas de función pancreática? Tenemos tanto pruebas directas o indirectas. Las pruebas directas son aquellas dosajes de secreciones de secretina, como pruebas endoscópicas, como la ecoendoscopía, que nos va a dar ciertos criterios ecoendoscópicos de diagnóstico de pancreatitis crónica. Y también la CEPRE, que en algunos casos nos va a ayudar a poder delimitar, pintar bien el conducto pancreático y por ahí nos puede dar los criterios imagenológicos de pancreatitis crónica. Pero también hay pancreatografía por resonancia con inyección de secretina para ver el grado de insuficiencia que puede tener. Pero también hay algunos métodos indirectos como masaje magnesio. Vemos también disminución de albúmina o prealbúmina por el grado de insuficiencia y también el sudán fecal que me evalúa principalmente la grasa o la pérdida de grasa a nivel de las deposiciones que ya me está hablando de un grado de insuficiencia. De todos los métodos, digamos, indirectos de insuficiencia pancreática, el que tiene mayor sensibilidad para evaluar la insuficiencia exocrina es la elastasa fecal. Se habla que la elastasa fecal menos de 200 ya es un criterio de insuficiencia pancreática exocrina y ya va a requerir tratamiento para tal. El resto de evaluaciones, tanto el Sudán o la activación de quimiocrixina o el test de aliento,
para evaluación de insuficiencia puede tener mayor sensibilidad mientras más severa sea la insuficiencia pancreática. Pero en estadios iniciales a la cabeza siempre va a estar la elastasa fecal como método diagnóstico más práctico. Aparte que no todos los exámenes los tenemos accesibles, muchos de ellos no se realizan en el país. En el caso de la activación de la actividad de la quimiocrixina, es un examen muy costoso y no todos pueden tener acceso a ellos. Recuerden que los criterios de imagen nos van a ayudar para poder determinar primero la morfología y también las complicaciones que pueden tener. Dentro de ellos, la imagen a la cabeza es la tomografía, con una sensibilidad del 70-90% y una especificidad del 85%. También me ayuda mucho la resonancia con un mayor costo, pero tenemos que pedir una resonancia con ventana pancreática para que pueda visualizar mucho mejor el páncreas mismo. En las manos de un buen operador, con un buen equipo, una ecografía abdominal nos puede ayudar mucho para poder ver el tejido pancreático y sus complicaciones alrededor, pero tiene una sensibilidad un poco más baja por lo mismo que es operador dependiente. Pero el que sí me da criterios hasta de un 100% de sensibilidad y especificidad es la ecoendoscopía. La ecoendoscopía tiene ciertos criterios, que son los criterios de Rosemont, tanto criterios mayores y menores para poder dar el diagnóstico de pancreatitis crónica. Entre los criterios mayores de tipo A, tenemos focos hiperecogénicos con sombra acústica, que son la presencia de calcificaciones o litiasis en el conducto pancreático principal. Y los criterios B es lobularidad en panel de abeja, que esto es característico como criterio mayor. Pero tiene también algunos criterios menores, como la presencia de quises, dilatación ductal, irregularidad del Wilson, dilatación de ramas secundarias, tractos fibrosos, focos hiperecogénicos sin sombra acústica que no me definen el tema de calcificaciones. Cuando nosotros hablamos de hallazgos econdoscópicos, estamos hablando de la lobularidad que tiene a nivel del tejido pancreático, con bandas fibróticas que algunas dejan ecos, o la presencia de calcificaciones pancreáticas que se ven a nivel del mismo tejido pancreático, pero también la presencia de pseudoquistes, pero estos se consideran como criterios menores. Para nosotros poder dar un diagnóstico eh, de pancreatitis crónica, para, para dar un para dar un diagnóstico de pancreatitis crónica, tenemos que tener en cuenta estos criterios ecoendoscópicos, tanto ya sean definitivos o sean sugestivos de. Como criterios definitivos, tenemos un criterio mayor A más mínimo tres criterios menores B. O un criterio mayor A más un criterio mayor B. O dos criterios mayores A. Entonces, si nosotros volvemos aquí, para yo tener un diagnóstico definitivo de pancreatitis crónica es un criterio mayor A más tres criterios menores. O un criterio o los dos criterios mayores de tipo A. Con estos dos criterios mayores de tipo A, me va a dar un diagnóstico definitivo de pancreatitis crónica. Cuando solo tengo la sospecha de que es una pancreatitis crónica, cuando tengo solo un criterio A, pero no tengo más de tres criterios menores, o solo tengo un criterio B y tengo muchos más criterios menores, o si tengo más de cinco criterios menores, solamente criterios menores. Ahí tengo aún la sospecha de que es una pancreatitis crónica. Cuando tengo un diagnóstico indeterminado, cuando solamente detecto tres a cuatro criterios menores sin ningún criterio mayor, y el criterio mayor B solo o con menos de tres criterios menores. Entonces, en estos casos, cuando hay esta sospecha, muchas veces lo que solicitamos es una biopsia.
Y como tenemos el examen de la ecoendoscopía, con ello podemos hacer una biopsia por punción, que es lo que va a facilitar la toma de muestra. En el caso del tratamiento, el tratamiento directamente está enfocado en minimizar la secreción pancreática buscando el reposo del órgano como en cualquier episodio de una pancreatitis aguda. Lo que hacemos es manejar el cuadro agudo inflamatorio como cualquier pancreatitis, pero tratamos a futuro las complicaciones que se hayan podido detectar como evoluciones propias de la enfermedad. A la cabeza, la modificación del estilo de vida. Si la causa es por alcohol, evitar tomar alcohol, evitar fumar, las comidas, evitar el consumo de grasas, control del dolor, que muchas veces pueden ser por las causas obstructivas, que a veces tienen que llegar a manejos quirúrgicos. La analgesia es muy importante, que incluso en algunos casos pueden llegar a manejo con opioides potentes, pero el tratamiento de fondo al final va a llegar a tratar de tener terapia de reemplazo con enzimas pancreáticas para suplir esa insuficiencia pancreática a la que ha llevado esta pancreatitis crónica. La terapia antioxidante también ayuda para esa insuficiencia, principalmente para la administración de vitamina C, selenio, vitamina E, como antioxidantes complementarios para mejorar la digestión, porque ya no hay mucha producción de enzimas pancreáticas. Y en el caso que tengamos calcificaciones, obstrucciones del conducto, que tengamos estenosis o presencia de cálculos, ahí lo que se indica es la terapia endoscópica por medio de una CEPRE y en el caso de estenosis, la dilatación endoscópica, en algunos casos con colocación de stent a nivel del conducto pancreático. Solamente llegan a las cirugías aquellos pacientes que fallan a la terapia médica y a la terapia endoscópica, principalmente a la terapia endoscópica, y en aquellos pacientes cuyas causas son las causas obstructivas. Entonces, en aquellos pacientes que sabemos que tienen cierto polimorfismo, sospechamos que tiene pancreatitis crónica, estos pacientes tienen que predominar el cuadro clínico de dolor si es que tiene asociado la insuficiencia exocrina o endocrina. Entonces, cuando tenemos una pancreatitis crónica, la imagen es nuestro siguiente paso, ya sea por tomografía o por resonancia. Si esto tiene imágenes o criterios establecidos de pancreatitis crónica, se considera como una pancreatitis crónica, ya sea por ecoendoscopía o por CEPRE o como paso final el hallazgo histológico y se trata como tal de acuerdo al grado de insuficiencia que tenga. Pero si no tengo, digamos, datos claros, este paciente va a quedar como una sospecha y lo único que va a tener que continuar es con seguimientos, con observación, hasta que tengamos criterios mayores o criterios mayores con suma de menores definidos para catalogarlo como tal. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Doctora, mencionó que había mayor predisposición en los pacientes que tenían la mutación del gen CFTR, ¿verdad? Entonces, me imagino que también a los pacientes que están con fibrosis quística tenemos que tener en cuenta el diagnóstico. Los pacientes con fibrosis quística en algún momento también van a llevar a cierta atrofia y pueden llevar también a cierto grado de insuficiencia. El tema es que la fibrosis quística no siempre te va a llevar a pancreatitis crónica. Te pueden llevar a una insuficiencia pancreática sin necesidad de llegar a ser necesariamente una pancreatitis crónica. Entonces, pueden hacer la evolución a una insuficiencia pancreática solo por la misma enfermedad, no necesariamente van a llegar a ser una pancreatitis crónica. Entonces, sí hay que seguirlos porque comparten el mismo gen, pueden desarrollarlo en algún momento, pero no es lo usual. De por sí, la pancreatitis crónica es una patología muy infrecuente. Lo vemos, sí, tenemos casos, sí, incluso asociados también a inmunoglobulina G4, pero la fibrosis quística principalmente llegan a un cuadro de insuficiencia pancreática, no porque hacen pancreatitis crónica, sino por la misma fibrosis, pero como comparten el mismo gen, hay que de todas maneras sospecharlo si es que en la evolución de la enfermedad desarrollan estos episodios de dolor. Ok, doctora, muchas gracias. Ok.
¿Alguna otra duda o consulta? Bien, chicos, si no hay dudas, no hay consulta, que pasen muy buenas noches. La clase se la voy a compartir también a su delegada para que de ahí se las haga llegar. Gracias, doctora. Doctora, muchas gracias. Cuídense, chicos, hasta luego.